¿Cómo están todos ustedes? Hoy el objetivo de esta presentación es el de observar algunos elementos básicos para el análisis de la tributación en Colombia. Un primer elemento a destacar es aquellos determinantes del recaudo tributario. Como se sabe, el recaudo tributario depende de la base gravable y de la tarifa. Estos son los dos elementos esenciales de todo impuesto. Entonces, el recaudo impositivo va a depender de la definición de la base gravable como de la definición de la tarifa tributaria, de la tarifa fiscal del respectivo impuesto. Esto lo que quiere decir es que formalmente el recaudo tributario es el producto de la base gravable por la tarifa. O sea, si uno multiplica la base gravable por la tarifa, le tiene que dar el recaudo. Ese es un elemento inicial que es esencial. El otro elemento a destacar es que la tributación es una obligación que el Estado le impone a los ciudadanos y a los agentes económicos. No solamente a los ciudadanos, sino a las empresas también se les puede imponer. Ese es el segundo elemento, entonces, a destacar. Es una imposición que el Estado le coloca a los ciudadanos y a sus agentes. Y la característica de esa imposición es que no existe ningún tipo de contraprestación por parte del Estado hacia los agentes a los cuales les impone la obligación tributaria. Eso es importante porque muchas veces los ciudadanos o la gente considera de que debe existir una contraprestación. Sí debe existir un consentimiento por parte de los ciudadanos y de las empresas para que esa obligación sea realizable, que es diferente. No a la contraprestación, pero sí un consentimiento por parte de los ciudadanos, por parte de los ciudadanos y de los agentes económicos para aceptar esa imposición. Eso es importante tenerlo presente. La Corte Constitucional ha sido clara y ha señalado y es que el deber de tributar tiene como fundamento el principio de reciprocidad que rige las relaciones de los ciudadanos con el Estado y entre estos y la sociedad a fin de equilibrar las cargas públicas que estructuran y sostienen la organización jurídico-política de la cual hacen parte, para armonizar y darle efectividad al Estado social de derecho. O sea, ese consentimiento, esa reciprocidad de la cual nos habla la Corte Constitucional entre ciudadanos y el Estado, es con el objeto de equilibrar las cargas a efectos de hacer efectivo el Estado social de derecho. El otro elemento a destacar es la potestad de la imposición. En la gran mayoría de estados la potestad de la imposición, o sea, de la creación de impuestos, de la definición de cada uno de los elementos que hacen parte de un impuesto, de la base gravable y de la tarifa, recae sobre el poder legislativo. En el caso colombiano,
recae sobre el Congreso de la República. Como se ha indicado en varias sentencias de la Corte Constitucional, esta señala, en efecto, como ya se indicó, el legislador dispone en materia tributaria de la más amplia discrecionalidad en materia impositiva, lo cual le permite al legislador definir en el marco de la Constitución política no solo los fines de la política tributaria, sino también los medios que estime adecuados para alcanzarlos. De esta forma, la Corte Constitucional no está llamada, en principio, a pronunciarse, por ejemplo, sobre la amplitud que debe tener la base gravable de un impuesto, ni sobre su régimen tarifario óptimo, ni sobre los requisitos que deben garantizar su adecuado recaudo. De igual manera, en otra sentencia señala la Corte lo siguiente. La Corte ha partido del reconocimiento de que el Congreso de la República goza de la más amplia discrecionalidad. Desde luego, siempre que la aplique razonablemente y sujeto a la Constitución política, tanto para crear como para modificar, aumentar, disminuir y suprimir tributos. Es fundamental ese elemento. Todos los tributos en Colombia, todos los tributos en Colombia, independientemente del orden que sean, del orden nacional, del orden departamental o del orden municipal, la potestad recae sobre el Congreso de la República. Por eso es claro en señalar la Corte y la Constitución política también de que el Congreso tiene la potestad para crear, modificar, aumentar, disminuir o suprimir tributos. En ejercicio de tal facultad, la decisión del legislador de restringir o eliminar una exención equivale a la decisión de gravar algo que no está grabado o que lo estaba de manera diferente, lo que significaba que hace parte de la potestad impositiva del Estado atribuida por la Constitución al Congreso. Entonces aquí se introduce otro elemento y es que si bien tienen la potestad de crear, de modificar, aumentar, de disminuir o de suprimir tributos, también tienen la potestad de crear los beneficios o las exenciones fiscales que considere. Esa atribución recae sobre el Congreso de la República. De igual manera, cabe destacar que, de acuerdo con unos teoremas del bienestar que tiene la ciencia económica, se señala que una tarifa impositiva plana, entonces con estos teoremas se demuestra que solo una tarifa impositiva plana, o sea, una única tarifa para todos los agentes, ya sea sobre la renta, sobre el ingreso, sobre el patrimonio o sobre los bienes, es la única que no genera distorsiones en el proceso de toma de decisiones de los agentes económicos. Ustedes habrán escuchado en muchos de los debates sobre las reformas tributarias, por ejemplo en el caso del impuesto al valor agregado, donde se señala que no tienen por qué existir tantas tarifas. Una tarifa del 5 para unos bienes, una tarifa del 10 para otros bienes, una tarifa del 15 para otros bienes, una tarifa de 0 para otros bienes, una tarifa del 19% para otros bienes. Eso no es eficiente para la economía. Se requiere una única tarifa y que esa única tarifa permite que sea eficiente la economía.
y no solamente que sea eficiente, sino que las asignaciones por parte de los agentes y las decisiones por parte de los agentes sean eficientes desde el punto de vista económico. Así pues, de acuerdo con estos teoremas que hacen parte del marco conceptual del pensamiento neoclásico, como se conoce en lo económico, y neoliberal, como se conoce en el ámbito político, una tarifa plana es la única tarifa tributaria que resulta en asignaciones eficientes para el conjunto de la economía. En otras palabras, para esta concepción económica y política, la tributación, la imposición fiscal por parte del Estado genera distorsiones sobre la economía. Y para que estas distorsiones no se den, es necesario, es definitivo que la tarifa sea plana. En este ámbito de la eficiencia, cabe destacar algunos elementos que destaca la Corte. El ámbito del control de la Corte Constitucional sobre las distorsiones económicas que puede generar un impuesto o sobre el potencial que éste tiene en tanto que fuentes de recursos o sobre la eficiencia de la administración en relación con su recaudo es limitado. Obsérvese que la Corte no va a entrar en el ámbito de la discusión acerca de las posibles distorsiones económicas o la eficiencia que pueda tener un impuesto. En eso va a ser bastante limitado. Sin embargo, cabe destacar dos elementos, unos elementos que introduce la Corte Constitucional a efectos de analizar la eficiencia impositiva. Señala, un impuesto es eficiente en la medida en que genera pocas distorsiones económicas. También lo es, aunque de otro punto de vista, el impuesto que permite obtener la mayor cantidad de recursos al menor costo posible. En el primer caso, se toma en consideración el impacto general que produce la carga fiscal sobre el escenario económico, mientras que en el segundo se valora exclusivamente los resultados de la carga fiscal en cuestión. En cuanto a su recaudo, la eficiencia mide qué tantos recursos logra recaudar la administración bajo las normas vigentes. La Corte ha interpretado, por otra parte, que el principio de eficiencia tributaria no solo se concreta en el logro de un mayor recaudo de tributos con el menor costo de operación posible, sino que también se valora como un principio tributario que guía al legislador para conseguir que la imposición acarree el menor costo social para el contribuyente en el cumplimiento de su deber fiscal. Gastos para llevar a cabo el pago del tributo, lo que algunos en las ciencias económicas han llamado costos de transacción. Aquí es importante destacar dos elementos. Uno, la tributación, el colocar un impuesto, genera unos costos, que en muchos casos se denominan costos de administración. Los costos de operación por parte de quien vaya a recaudar, que casi siempre es una entidad administradora, una administración tributaria. En el caso de Colombia, la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La DIAN es el organismo a nivel nacional que administra un conjunto de impuestos importantes. Entonces,
colocar un impuesto, se puede pensar cuál es el recaudo que va a tener este impuesto, pero adicionalmente hay que pensar en los posibles costos. No sobra señalar que si los costos de administración de un impuesto son superiores a los de su recaudo, no tiene sentido desde el punto de vista de la eficiencia que está definiendo aquí la Corte Constitucional, lo que nos está señalando la Corte Constitucional, no tendría sentido ese impuesto. Siempre se espera que el recaudo sea mayor, siempre se espera que el recaudo sea mayor a los costos de administración, a los costos de operación del impuesto. Pero adicionalmente aquí la Corte nos hace un segundo llamado y es que se debe de pensar a la hora de colocar un impuesto, el legislador, el Congreso de la República, debe de pensar de que este impuesto tenga el menor costo social para el contribuyente en el cumplimiento de su deber fiscal. Tiene que pensar en los gastos que conlleva para el contribuyente el pago de ese tributo. De igual manera, la Corte nos va a señalar otros elementos. Respecto de la eficiencia del sistema tributario, la Corte ha ejercido su facultad de controlar la constitucionalidad de las normas impositivas puestas bajo su conocimiento principalmente con base, uno, en la ponderación de los fines que éstas persiguen y de los medios de los que se vale para tal efecto a la luz de los parámetros constitucionales, de los fines que persigue el impuesto y de los medios que se valen. Y dos, en el análisis de las implicaciones que tiene para el sistema tributario la adopción de medidas que si bien pueden favorecer el principio de la eficiencia en el corto plazo, generan consecuencias negativas para la realización de dicho principio tributario en el largo plazo. O sea, no solamente se tiene que mirar la eficiencia en el mediano plazo, sino la eficiencia que va a tener en el largo plazo cada uno de los impuestos. ¿Para qué la tributación? La tributación es necesaria para que el Estado pueda producir o proveerle los bienes públicos esenciales que requieren los ciudadanos, como es el caso de la educación, de la salud, del agua potable, de la vivienda, etcétera, etcétera. Algunos bienes que se consideran esenciales para los ciudadanos, como también para proveer o para producir los bienes públicos complementarios que requiere el sector productivo. El sector productivo para poder realizar sus actividades requiere que el Estado le provea o le produzca algún determinado tipo de bienes a efectos de que él pueda realizar sus actividades, como puede ser defensa, como puede ser la justicia, como pueden ser algunos puertos, como pueden ser vías de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, es importante destacar aquí dos elementos. El Estado puede proveer o producir esos bienes públicos. Los puede producir quiere decir que va a tener todas unas unidades ejecutoras que van a producir bienes, que van a producir educación, que van a producir salud, que van a producir agua potable, que van a producir vivienda, que van a producir carreteras. O puede proveerlos. El Estado recauda y puede decirle a alguien que produzca a un tercero que no está
dentro del Estado. Le puede decir, provea usted. Entonces, ese agente produce el bien y el Estado paga ese bien. Ustedes habrán escuchado de la educación concertada, ¿sí? Entonces, esa educación la provee un privado y el Estado le paga a ese privado por proveer ese tipo de bienes. Por eso hablamos que el Estado puede producir o puede proveer bienes públicos. Aquí vuelvo y resalto algunos elementos de la Corte que nos señala por qué se debe de tributar. Para poder desarrollar sus actividades, cumplir sus fines y realizar los valores que encarna el ordenamiento constitucional, las autoridades públicas requieren permanentemente de recursos, puesto que no solo ciertas necesidades pueden ser satisfechas mediante prestaciones públicas, sino que además muchos de los derechos fundamentales que en apariencia implican un deber estatal de simple abstención, los llamados derechos humanos de primera generación o derechos civiles y políticos, en la práctica requieren también intervenciones constantes del Estado. En efecto, el goce de estos derechos por las personas requiere, por ejemplo, una eficaz administración de justicia y una diligente labor de la fuerza pública, a fin de que se garantice una convivencia pacífica entre los colombianos. En virtud de lo anterior, todos los asentados en el territorio nacional se encuentran obligados a tributar en los términos y condiciones que dispongan las autoridades competentes, conforme a los mandamientos legales y reglamentarios vigentes, con el propósito de apropiar recursos económicos destinados al mejoramiento de las condiciones de vida digna de los habitantes según los diversos campos de acción estatal. De esta manera, las captaciones fiscales constituyen una fuente indispensable para la financiación del gasto público. Entonces, así pues, queda claro que la tributación es indispensable, es la principal fuente, no la única, es la principal fuente a efectos de financiar el gasto público. Aquí hay un elemento que quiero destacar y es que incluso en el Estado de Derecho, incluso en el Estado de Derecho, como lo señala aquí la Corte, los impuestos son importantes. Se requieren para proveer aquellos bienes que el Estado en lo fundamental desde hace muchos años se dice que el Estado debe de producir. Y es la administración de justicia y la fuerza pública. El bien justicia y el bien defensa. Son bienes que no pueden quedar, no puede proveer el sector privado. Los debe de producir el sector público, incluso en el Estado de Derecho. En el Estado Social de Derecho también la administración de justicia y la fuerza pública y el bien defensa debe de producirlo el Estado. En ese evento mínimamente también debe de entrar a participar el Estado y para eso se requieren los impuestos.